Dice el versículo 10 de este capítulo 9 en 2 de Corintios: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que la meditación de tu palabra, Señor, sea de manera eficiente y que podamos encontrar las verdades, Señor, escritas en ella. Te rogamos que nos des sabiduría, Señor, para poder hablar y también para poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hace 15 días hablábamos de las ofrendas que se recogían con un propósito, y ese propósito era llevar al que nada tenía, ¿no? Hay un contexto histórico para esta carta, y es que para ese tiempo en Jerusalén había muchos padecimientos, por dos razones. Había muchos que venían a Jerusalén y al escuchar de la palabra del Señor se quedaban allí abandonando sus trabajos y sus casas y todo lo que tenían por seguridad, ¿no? A veces es necesario hacerlo así. Hoy en cada rincón podemos encontrarnos con un lugar en donde se enseña la palabra. En ese entonces no era así. En ese entonces, para poder escuchar, uno tenía que ir. Hoy muchas veces la palabra viene a nosotros, ¿no? Pero en ese tiempo era de esta forma. Por lo tanto, estas familias pues padecían para empezar de un lugar en donde estar. Lo segundo y más difícil, creo yo, para el apóstol es confrontarse consigo mismo para lo que había él mismo iniciado. Había pasado algún tiempo en el que el apóstol Pablo había sido encontrado como Saulo, en donde dice la Escritura que aprobó a la muerte de Esteban y que lo apedrearan. Tan es así que la gente trajo las ropas de Esteban ya muerto ante Saulo en ese instante, ¿no? Así que eso nunca se le va a olvidar. A nosotros nunca se nos va a olvidar los momentos en los que nuestra vida dio un giro. ¿En qué lugar nos encontró el Señor? Eso jamás lo vamos a olvidar. Incluso muchas veces padeceremos las consecuencias, pero difícilmente olvidaremos en qué punto estábamos antes de que el Señor nos encontrara. Saulo sabe que en el momento en el que asesinaron a Esteban, porque eso fue lo que pasó, y que él consintió en la muerte de este hombre, él era tan culpable como todos los otros que lo hicieron. Este suceso provocó que muchos de los cristianos en ese entonces tuviesen que desprenderse de su seguridad, de sus trabajos. Se tenían que ocultar, pues eran perseguidos, eran asesinados, eran apedreados, se tenían que ocultar. De esta forma perdieron esa estabilidad económica que tenían. Por lo tanto, la iglesia en Jerusalén se encargaba de traer las ofrendas de los otros lugares, juntarlas como veíamos hace 15 días, presentarlas y entonces dar al que nada tiene, ¿no? Así que el apóstol Pablo inicia en el capítulo anterior hablando de esta ofrenda y continúa aquí. Y dice el versículo 1: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esa parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hay algunas cosas que debemos rescatar de estos primeros 5 versículos. Dice el apóstol Pablo: ya no tengo que decirles algo que ustedes ya saben, ya que ustedes mismos de su propia
iniciativa han querido ayudar a los hermanos para ofrendarles. Sin embargo, debemos rescatar ciertas cosas. Primero, hace ratito Gaby decía, lo digo para gloria de Dios. Tenemos un gran problema a veces cuando creemos que hablar bien de un hermano y de una acción que hizo es casi pecado, ¿no? Si un hermano nos ayudó, es bueno que nosotros nos gloriemos del hermano. Por supuesto que proviene de Dios, ya lo veremos. Pero es bueno cuando un hermano tiene la iniciativa de dar al que nada tiene. A veces no mencionamos el nombre pues decimos como si le quitáramos a Dios algo. Y Dios no necesita que nosotros le glorifiquemos, ¿no? Sin embargo, es lo correcto. Ahora, debemos comprender que la gloria de Dios está, sea que nosotros confesemos con nuestra boca que es así o no lo hagamos. Dios existe, así medio mundo diga que no cree en Dios. Eso no da el valor a Dios. Dios es. Si nosotros le agradecemos, si nosotros lo confesamos, no hace ni más glorioso a Dios ni menos glorioso a Dios. Eso debemos tenerlo bien en cuenta. Cuando Pablo dice que se gloría de ellos, es porque Pablo ha dicho, allá en Acaya hay hermanos que son bondadosos, que son desprendidos. Hay muchos hermanos que traen para el que nada tiene. Hay muchos hermanos que podemos atribuir que han encontrado lo que es Dios, porque en sus acciones lo demuestran. Eso es gloriarse de las personas. Yo me acuerdo, dice, por poner un ejemplo, que había un hermano que cuando yo no tuve que comer trajo de lo que tenía. No me dio lo que le sobraba, me dio de lo que tenía para los suyos, ¿no? Y si decimos el nombre no está mal. Y si nosotros de esta manera reconocemos a esta persona, no está mal. De hecho es lo correcto. Porque esto da testimonio de lo que estas personas son. Entonces Pablo dice, en cuanto a la administración, en cuanto a lo que han apartado para darles, es por demás que yo escriba, dice, pues conozco vuestra buena voluntad. Sin embargo, dice, he enviado a algunos hermanos para que puedan recoger esto que han ustedes mismos dicho que han de ofrendar hace un año y lo puedan tener listo para que se pueda dar a los santos en Jerusalén. Esto es lo que esta palabra en un principio dice. Y les hace ver un precepto que es casi obvio, ¿no? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. A ver, si nos vamos a la agricultura, si yo siembro un árbol, no espero recoger de 10 árboles, ¿verdad? Si yo quiero recoger más, necesito sembrar más. Esto es un precepto en la agricultura que es muy obvio. Si yo quiero que mi tierra me dé mucho fruto, pues tengo que sembrar mucha semilla, ¿sí? Y esto aplica para los hijos del Señor. No es el objetivo con el cual nosotros tenemos que sembrar. Es decir, yo no puedo decir, pues hoy voy a sembrar 100,000 pesos porque necesito que Dios me bendiga pronto porque ando medio mal, ¿no? Va a pasar, porque esto es lo que la palabra dice. Pero nuestro corazón debe hacerlo de una manera correcta. Así que el apóstol primero les dice, quieren cosechar escasamente, siembren escasamente. Quieren cosechar abundantemente, entonces van a cosechar abundantemente. Y para hacer eso, y para que Dios se muestre de esta manera, hay ciertas condiciones que debemos cumplir cuando damos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy es el cumpleaños de Elías, ¿no? Este niño, como a todos mis sobrinos quiero mucho, pero este niño juega mucho con Hannah, ¿no? Y ahí va corriendo Elías y ahí va Hannah con la carriola atrás de él. Y van y sacan de la cocina de la abuelita los trastes Elías y ahí va la otra y va y lo saca, ¿no?
Pero en la semana, mi hija no había comido bien, había estado mala del estómago. Y Elías agarró una tortita de atún con papa y la traía así comiéndosela. Y se le acercaba a Hannah y le decía, Hannah, ¿quieres? Y le daba. Muérdele, le decía, y le mordía a Hannah y empezaba a comer. Y él agarraba y le daba otra mordida. Cuando se le acabó, fue con la abuelita y me dice, ¿me das otra? Se la dio e hizo lo mismo. Y sus papás no estaban, pero cuando nosotros vemos acciones así en los más pequeños, nos llena de alegría. Cuando vemos que nuestros hijos son compartidos, que nuestros hijos son desprendidos, que si tiene 2 dulces le da uno al otro, que comparte con esa sencillez de ser niños, nos sentimos contentos y alegres. Dice la palabra del Señor que Dios ama al dador alegre. Y yo quisiese cambiar esa palabra de amor y decir Dios se alegra cuando nosotros damos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos, ¿no? A todos los que somos sus hijos. Si ama a los que no son sus hijos y vino y murió también por todos ellos, ¿cuánto no nos ama a todos? Entonces yo diría en este versículo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios se alegra del que es dador. Imagínense que usted genere en el Señor una alegría, porque Él decidió darle y usted decidió compartir con el que nada tiene. A mí me gustaba que mi papá se sintiera feliz conmigo, o mi mamá. Me gustaba cuando mi papá me reconocía algo que había hecho, ¿no? Era muy difícil ese señor. Cuando tú le decías, ¿saqué 10? Es tu obligación. ¿Qué? Pero yo veía también que era una manera de formarnos, pero que también le daba alegría poder verlo, ¿no? Cuando nosotros podemos alegrar a Dios, debe ser suficiente para poder obedecer su palabra. ¿Y cuál es en este caso la condición para poder alegrar el corazón del Señor? Poder dar con un corazón dispuesto, no con tristeza ni por necesidad. ¿A qué se refiere? Proponerse es algo más importante que solamente sacar y dar. Si yo tengo 100 pesos en mi bolsa y bueno, te voy a dar 20, toma. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando a inicio de la semana yo digo, voy a apartar 20 o 30 pesos o 50 pesos, por decir una cantidad, y lo voy a tener aquí separado por si yo me encuentro con alguien que tiene necesidad? Es muy distinto cuando nosotros queremos dar y proponernos en nuestro corazón y separarlo y apartarlo y orar por ello. Señor, yo te pido que esto que tú me estás dando y que yo puedo compartir con alguien más, sea de bendición para el que lo necesita. Yo en mi oración por los alimentos digo, Señor, enséñanos a dar tan abundantemente como tú nos das a nosotros. Y enséñanos a mostrarte que somos agradecidos. Esa es la única manera de poder enseñarle al Señor que sabemos que Él es quien nos da. Y entonces ahí nuestro corazón sí está propuesto a hacerlo. No está dando porque se encontró al que nada tenía. Hermanos, hay mucha gente que necesita. Siempre vamos a hallar a quien darle, siempre, no va a faltar. Hagámoslo de esta manera. Propongamos nuestro corazón y separemos lo que podremos dar. Oremos por esa persona que ha de recibir. Eso es a lo que el Señor se refiere cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón. Yo me propuse, no estoy reaccionando, yo me propuse a dar. No con tristeza ni con necesidad. Justo hablaba de esto con una persona en la semana. Y hoy quizá me arrepienta de lo que le dije en aquel momento. Cuando nosotros damos, debemos hacerlo sabiendo que es porque Dios nos ha dado para dar. Si la otra persona tiene esa necesidad o no la tiene, ya no nos corresponde a nosotros.
Demos nosotros siempre, porque de eso se agrada el Señor. No digamos, ya le di, ahora. No con tristeza ni con necesidad. Demos siempre, porque el Señor nos da siempre. Cuando nosotros logremos esta parte, alegraremos el corazón de Dios. Dios ama, dice, al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Cuando habla aquí de gracia no se refiere a una gracia espiritual, se refiere a lo material. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo lo necesario, todo lo material, todo alimento, todo lo que ustedes necesitan, a fin de que hay un fin de que Dios nos dé, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, hermano, ¿quieres que Dios te bendiga y que te dé? Tienes que aprender a dar como un dador alegre, como uno que propone en su corazón dar. Cuando tú hagas eso, entonces el Señor te va a dar abundantemente, con un propósito, que tú tengas para dar y para tener toda buena obra para con los demás. Y se acuerdan que hablábamos de sembrar, ¿no? Pues les tengo noticias, hasta la semilla que sembramos nos la dio Dios. Decía mi papá, nadie da más de lo que Dios le ha dado. Si tú tuviste 1,000 pesos para dar es porque Dios te dio más de esos 1,000 pesos. Te dio todo lo que tienes, todo absolutamente lo que tienes. Es que yo trabajo y por eso me lo gano. Así como decía hace rato, creemos que la educación es una obligación divina casi para nuestra vida, ¿no? Así creemos que el trabajo es una obligación divina que Dios nos tiene que dar forzosamente, no. Hoy más que nunca sabemos que el que tiene un trabajo, un buen trabajo, es porque Dios le ha bendecido. Y dice Pablo, y el que da semilla, hablando del Señor, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, Dios es el que da semilla y Dios es el que da pan. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, Dios es el que les traía ese pan y les daba abundantemente para que comiesen. Y después, cuando estos se quejaron, dice que pidieron carne, ¿no? Y que entonces el Señor le dijo a Moisés que Dios traería tanta carne que quedarían hastiados. Así que esto sucede, ¿no? Dios da semilla, hermano, para cada uno de nosotros para poder sembrar. Quiere decir que Dios nos va a dar semilla suficiente y semilla en abundancia para poder sembrar abundantemente. O sea, si Dios me da 10 semillas, tengo que sembrarlas todas para poder cosechar mucho. Pero Dios me lo va a dar. Nos va a dar pan abundantemente para poder dar al que no tiene que comer. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Estoy seguro que todos los que en alguna ocasión hemos dado, milagrosamente Dios nos ha regresado en abundancia. Estoy seguro de ello. Puedo asegurarlo con esa simpleza. Hemos dado mucho, Dios nos ha dado mucho.
Y no solo eso, Dios nos volverá a dar más. Para que tengamos una riqueza que no podamos con ella, no. Para volver a dar, debemos ser administradores de lo que Dios da a esta tierra. Debemos ser buenos administradores. No te canses de dar. No te canses de dar al que nada tiene. Tenemos problema con traer ofrendas y diezmos a la iglesia, pues no los traigan. Pero de veras ocúpenlo para dar al que nada tiene, ¿no? Esa es la crítica muchas veces, incluso a la iglesia católica, ¿no? Y también a la iglesia cristiana. También hay hombres en la iglesia cristiana que se enriquecen de los diezmos, ¿eh? También. ¿Qué nos hace diferentes? Una sola cosa: creer en el Señor Jesús. Solamente. Aquí ni hablamos bien o mal de la iglesia cristiana, de la católica, de los mormones o de los testigos o de los judíos, de nadie. Porque nosotros somos tan humanos como ellos. No quiere presentar ofrendas y diezmos en la iglesia, no lo haga. Pero de verdad aparte para dar al que nada tiene. Yo he leído muchas veces, no, pues es que se hacen ricos en vez de que le estén dando al que nada tiene. Tienen razón, no den aquí. Pero de veras, que sea porque de veras quieren ustedes que ese dinero llegue a alguna persona que lo necesita. Ese es el plan de Obrador, ¿no? Ahora resulta que ya no da, no sé si sea cierto, no da directamente porque hay muchos intermediarios, entonces ahora lo da al que lo usa. No de aquí, déselo al que lo usa. Prepare su ofrenda y en lugar de traerlo acá, hágalo comida, transfórmelo en algo que pueda dar al que nada tiene. Compre suéteres o cobijas porque viene el frío y muchos no tienen ni eso, y lléveles. No se preocupe por la iglesia Dios la sostiene. Si ese es el problema, perfecto, pero demos y sembremos abundantemente, no poco, no lo que le sobra, abundantemente. El que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Además, Dios le dará la semilla para que usted pueda sembrar en abundancia por aquellos. Dice el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Que su mano sea libre, que su mano no diga, ay, me quedan 100 pesos. No, Dios le va a dar tanto que ni siquiera usted va a saber cuánto le queda en la bolsa. Le va a dar tanta libertad en ese sentido, siempre y cuando sea para dar al que nada tiene. Y hay algo importante, dice el final de este versículo 11, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio. ¿Se acuerda que le dije que no era malo de alguna manera hablar bien de aquel que daba? Cuando nosotros hacemos esto, los que reciben dan gloria a Dios y glorifican el nombre del Señor. Gracias, Dios, porque tú utilizaste a esta persona para darme, porque tú utilizaste a este señor que ni conozco para suplir mi hambre, para suplir mi cuerpo, mi desnudez. Y entonces el nombre de Dios es glorificado. Así que les decía, el nombre de Dios es glorificado siempre. Si nosotros cuidamos nuestra forma de hablar y por ello decimos esto, hacemos bien. Pero si no, también lo hacemos. Y dice por último, versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa
de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Este último versículo representa algo muy importante. El apóstol Pablo se atreve a comparar la abundancia de nuestras ofrendas con el don de Dios al enviar al Señor Jesucristo. Dice el último versículo: gracias a Dios por su don inefable. Ese don inefable es Jesucristo el Señor. Queremos reflejar en nuestras vidas que tenemos un Salvador. Debemos entonces mostrar en nuestras vidas lo que era el Señor Jesucristo en la tierra. Daba al que nada tenía. Dio tanto que dio su vida. Dice la palabra: nadie me quita la vida, yo la pongo. Dejó su reino para poder habitar con nosotros, como cualquiera de nosotros, padeciendo hambre y frío y padeciendo todo lo que todos nosotros padecemos. Eso es lo que el Señor hizo. Y sembró su vida para que entonces cosechara la resurrección de todos los que creemos en Él. Es tan importante que nosotros podamos traer bendición a los que esperan, tanto como lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Que se diga de los hermanos cristianos que son desprendidos. Que se diga de los hermanos cristianos que aman a las personas sin conocerlas. Que se diga de los hermanos cristianos que Dios ha tocado su corazón para siquiera venir y acompañar a los que se sienten solos. Yo me acuerdo mucho de alguna vez con un hermano de aquí del templo que iba a orar por él. Me acerqué a él para orar por él y no se me ocurrió nada y solamente lo abracé. Lo abracé, de verdad. Uno siente cómo abraza a las personas, ¿no? Lo abracé como creo que nunca he abrazado a nadie más. Cuando terminó el culto se me acercó y me dijo: gracias. Se fue llorando. La gente necesita amor, la gente necesita paz, la gente necesita comer, la gente necesita todo. La gente necesita a Dios. Así que es importante que nosotros podamos ser eso para ellos. No contribuyamos para que el nombre del Señor sea pisoteado. Que puedan decir: los cristianos han decidido ser obedientes como Jesús. Los cristianos han mostrado amor para mi vida. El hermano se ha desprendido de lo que tiene para poder ayudarme. Porque eso glorifica el nombre del Señor. Así que, hermanos, seamos lo que Dios quiere que seamos para su gloria. Sembremos abundantemente. Y no solamente dinero, Sembremos misericordia, porque necesitamos mucha misericordia de parte de Dios. Sembremos amor, porque necesitamos ese amor que Dios nos da. Sembremos todo cuanto tengamos, porque créanme, siempre Dios nos va a dar más de lo que podamos nosotros entregar. Todo lo que hoy tenemos es porque Dios nos los ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bendición. Tu palabra es firme cuando nos invita, Señor, a traer al que nada tiene. Hoy tenemos un trabajo, hoy tenemos un sustento. Hoy tenemos, Señor, abundantemente. Lo más importante es que hoy te tenemos a ti en nuestro corazón. Te rogamos que de todo esto que tú nos has dado en abundancia, podamos traer
con un corazón propuesto, sin que nadie tenga que obligarnos a hacerlo, sabiendo que si lo hacemos o no, no depende, Señor, de ello que nosotros nos acerquemos más a ti. Sin embargo, podemos entender que si lo hacemos con un sentimiento y un corazón dispuesto, entonces podremos alegrar tu corazón. Te rogamos que la iglesia cristiana se caracterice por llevar con una mano liberada tu palabra, pero también lo que la gente requiere y necesita para poder sobrevivir en una manera bendecida. Danos mucho, Señor, para poder dar mucho. Como aquella mujer, Señor, que presentándose a dejar sus ofrendas, dio todo lo que tenía. Y esto agradó a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.